de las diferencias. ¿Alcanzan a ver, cierto? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de diferencia, porque decíamos que en la clase anterior que habían similitudes, ¿cierto? Claro, dentro de una investigación ambas apuntan a un fin, pero en el camino hay diferencias y esas diferencias son sustanciales, ¿ya? Por lo tanto, esas son las que nos marcan y nos guían cuál es el proceso que nosotros vamos a utilizar, si vamos a utilizar un enfoque metodológico cualitativo o un enfoque metodológico cuantitativo, ¿ya? Entonces hay que tener súper claro para dónde nos vamos a guiar. Entonces, ¿qué te permite las diferencias? Quizás no tener que leer todo lo que se relaciona con la metodología cualitativa y todo con la metodología cuantitativa, sino que finalmente leer el que tú vas a trabajar, como para poder tener conocimiento cómo va a desarrollar un trabajo de investigación, ¿ya? Entonces, dentro de las definiciones, los marcos generales de las referencias básicas, el enfoque cualitativo abarca lo que el positivismo, el neopositivismo y el pospositivismo, ¿ya? Y el enfoque cualitativo, ¿ya? Se enfoca en lo fenomenológico, en lo constructivista, en el naturalismo y en lo interpretativo, ¿ya? O interpretativismo, ¿ya? Estos enfoques datan por allá de los, no sé, del siglo XVIII, siglo XIX, por ejemplo. Yo creo que ustedes vieron sobre el positivismo, vieron a Augusto Comte, ¿cierto? ¿Les suena Augusto Comte? O Piaget en el constructivismo de lo cualitativo, porque son como autores dentro de estas corrientes súper marcados. ¿Alguien se acuerda de ellos? Piaget. Piaget. De Piaget, ¿cierto? En general, porque nosotros siempre, no sé por qué, pero los trabajadores sociales como que siempre estamos un poco más a la defensiva quizás con lo cuanti y nos enamoramos más de lo quali, ¿ya? Pero por algo, cuando pronuncio a Piaget, es como que se le hace mucho más cercano que Augusto Comte, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de positivismo, yo anoté cosas así como súper cortitas para poder mencionárselo, que dice que afirma el conocimiento que deriva de la experiencia, ¿ya? La cual se respalda por el método científico, ¿ya? O sea, el método científico. Eso tiene que ver más o menos con, a grosso modo, o sea, algo muy puntual de lo que es, o sea, la evidencia tiene que estar 100% por el método científico, ¿ya? En el caso del neopositivismo, que este se hizo como para sacar un poco lo que es el positivismo, ¿ya? Porque esto, el Augusto Comte fue como por los años, por el siglo, no, creo que fue 18, 19, y este del neopositivismo en el siglo XX, ¿ya? Entonces, lo que se busca es superar al positivismo, ¿ya? Por lo cual sostiene que el método científico debe limitarse a verificar, ¿cierto? Empíricamente, o sea que debe ser comprobable en el acto mismo. Esa es como la diferencia o lo que busca, ¿cierto? Lo que busca de alguna manera mejorar de lo que era el positivismo. Siempre es más fácil mejorar algo que ya está, creo yo, porque inventarlo cuesta mucho más. Lo que es el pospositivismo, de alguna manera pone el enfoque en la atención de los casos claros o fáciles, ¿ya? No usa mucho los difíciles, de alguna manera averiguar las soluciones del pasado, sino resolver los conflictos que todavía no están resueltos. Para allá más o menos apunta el pospositivismo, ya hace referencia hacia el futuro, no hacia el pasado. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los enfoques cualitativos, ya hablamos de la fenomenología, que de alguna manera estudia el mundo respecto a la manifestación de los seres o las acciones, ya el constructivismo, que habla Piaget, a quienes ustedes recuerdan, se basa en crear activamente nuevas ideas, conceptos basados en el conocimiento presente y pasado,
Ya el aprendizaje se forma manejando nuestros propios conocimientos, desde nuestras propias experiencias. Así lo plantea Piaget. Y en cuanto al naturalismo, se expone que la interpretación, ¿cierto?, certera, absoluta y fidedigna de la realidad. O sea, el naturalismo de alguna manera lo que busca, como dice, es que sea fidedigno y real, ¿ya? Y lo interpretativo, de alguna manera, incorpora técnicas basadas en la participación. Ello sirve para crear a través de la experiencia distintas formas de vida, ¿ya? Esas son como las 4 corrientes que tiene el enfoque cualitativo y las otras 3 corrientes que tiene el enfoque cuantitativo, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Ustedes pueden, si quieren, pueden buscar más, hay harto PPT, hay harta información respecto, de hecho, están orientados, por ejemplo, hay algunos que quieren, no sé, pues hay una compañera que quiere hacer su tesis respecto al tema de educación, ¿cierto? Entonces, estas corrientes hablan y se basan en el arte, la literatura y la educación, sobre todo el constructivismo, por ejemplo, ya está mucho basado en lo que es en los alumnos. Ya, entonces esto te permite también de alguna manera ir incorporando fuentes, ¿cierto? Oficiales y que le den mucho más sustento a la tesis. Recuerden que la tesis no puede ir Wikipedia ni Rincón del Vago, o sea, hay que buscar información que sea filosófica, ¿cierto? Del área sociales, de las ciencias sociales, que de alguna manera le den sustento teórico, sobre todo el marco teórico, que eso lo vamos a tener que hacer próximamente, así que hay que adelantarse a eso, ¿ya? Cuando dice punto de partida, en el enfoque cuantitativo dice hay una realidad que conocer, ¿ya? Pero esa realidad, recuerdan que debe ser basada, como dice siempre, en lo comprobable, ¿cierto? En que sea respaldado mediante la ciencia, ¿ya? Ahí es donde apunta, de alguna manera, el enfoque cuantitativo mediante los procesos, ¿cierto? Pero queremos conocer la realidad, pero ¿mediante qué? Mediante hechos comprobables, ¿ya? Cuando hablamos del enfoque cualitativo, hay una realidad que descubrir, hay una realidad que construir, que interpretar, ¿ya? O sea, acá no es solo conocer, sino que yo conozco, descubro, mejor dicho, más que conocer, ¿cierto? Descubro, indago sobre esa realidad, construyo y de alguna manera interpreto, ¿ya? Y cuando hablamos de realidad que se basa a estudiar, dice que el enfoque cualitativo existe una realidad objetiva única, ¿ya? Porque recuerdan que hablábamos sobre el tema de la hipótesis, ¿cierto? Si de alguna manera la hipótesis es comprobable o no, ¿cierto? Eh, por eso dice existe una realidad objetiva y única, ¿ya? En cambio, nosotros cuando vemos el enfoque cualitativo, nos dice otra cosa, nos dice que de alguna manera existen varias realidades, pues no existe una sola realidad, ¿ya? Sobre todo el positivismo habla sobre la realidad y esa realidad debe ser, ¿cierto? Este método comprobado científicamente, pero cuando hablamos de lo quali, dice que hay varias realidades que son subjetivas y construidas en la investigación, las cuales varían en formas, contenido, entre los individuos, entre los grupos, entre las culturas, ¿cierto? Por ello la investigación. La premisa del mundo social, lo relativo, solo puede ser atendido por el punto de vista de los actores estudiados, ¿ya? O sea, ahí nosotros podemos en estos 3 puntos, que quizás son súper vagos, porque acá tenemos muchas más diferencias. De hecho, si alguien ha hecho una leída o una mirada al libro de Sampieri,
se van a dar cuenta que cuando él desarrolla las diferencias, las desarrolla en base a cómo usted tiene que desarrollar su tesis. Por ejemplo, el objetivo, la meta, la lógica, la relación de las ciencias físicas, naturales, la posición personal del investigador. O sea, te va diciendo todo, por qué tú debes escoger uno, por qué debes escoger la otra. ¿Ya? Y eso está al comienzo. Las relaciones básicas, el uso de la teoría, ¿cierto? El papel de la revisión de la literatura, que esto es súper importante, la hipótesis y el diseño de la investigación. Después está la muestra, ¿cierto? La población, la composición de la muestra. Todo esto te va mostrando en los dos enfoques, ya sea quali o sea quanti. Entonces, es importante que ustedes lean esta matriz, porque esta matriz les va a permitir, ¿cierto?, poder ir definiendo, o ya de raíz definir, porque ya nosotros desde hoy día partimos con la tesis, ¿ya? Vamos a ir, yo voy a ir mostrando PPT en las clases, donde vamos a ir mencionando cómo debería ser un planteamiento del problema, qué deberíamos tener, cómo hacerlo objetivo, ¿cierto? Cómo poner supuestos, cómo tener los antecedentes, ¿cierto? El índice que ustedes deben llevar. El índice ahora, eso lo vemos después, ¿ya? Pero por ejemplo, de lleno hay que tener ciertas cosas que están dentro de la estructura, y eso lo vamos a ver ya en la clase siguiente. O sea, de lleno ya nos vamos al planteamiento del problema, ¿ya? Entonces, por eso, de alguna manera, me interesaba que pudiésemos ver un poco el tema de las diferencias. Yo me quise no pasarlo todo porque quiero darle el paso a ustedes, porque pensándolo bien, si veíamos todas las diferencias y las conversábamos, no iba a alcanzar a preguntarle a todos y poder ver un poco y poder retroalimentar, ¿cierto?, respecto a los nombres de sus proyectos. ¿Ya? Entonces no sé si queda alguna, porque fue bastante poquito lo que vimos, no sé si queda alguna duda o pasamos de lleno a los nombres. Hay 26 conectados, tengo que saber 26 nombres de tesis. ¿Alguien tiene alguna duda? Porque si no voy preguntando uno por uno, no sé cómo les parece. ¿Alguien quiere decirme cuál va a ser el nombre de su tesis? Uno por uno, no pregunte, profesor, para que vayamos más rápido. Sí, sí. Profe, yo le voy a... Porque no tengo así un nombre claro, soy Valesca. No me puedo poner... Espéreme. Yo le voy a preguntar... Profe, yo tengo todo el nombre, pero en estos momentos no estoy como en la casa, incluso recién andaba hasta manejando. Entonces, si lo puedo enviar después. ¿Se lo puede? ¿No se sabe el nombre? El nombre lo tengo, pero lo tengo de memoria. Nunca fue así. Ya, pero usted sabe el tema. Sí, yo trabajar en lo que es el... porque trabajo en educación de jóvenes y adultos, y trabajo en el PIE. ¿Ya? ¿Y en relación a qué lo va a hacer? Entonces, tengo una idea de conocer las prácticas inclusivas del director, porque eso como que lo vi anteriormente, pero no lo llevé a cabo en ejecución. Entonces, esta vez tendría que llevarlo a cabo. Conocer las prácticas educativas del director, que tiene el director en torno a la comunidad educativa. ¿Mm? ¿Eso en qué podría impactar? Se escucha pésimo. No se escucha. Se escucha pésimo el audio. Sí, se escucha. Profesora, no se escucha. Tu profe no te escuchas. ¿Yo no? No. Un poco a veces. A ver, espérame, déjenme ver si puedo subir. ¿Me escuchan ahí o no? Sí. Ahí un poco más, sí. ¿Ahí me escuchan? Ya. ¿Cuál es el impacto que tendría lo que me estaba diciendo la compañera? No sé quién estaba hablando. Lidia.
El impacto Lidia, sería las prácticas educativas que el director, como desde el equipo directivo, tiene en la inclusión con la comunidad educativa. Porque es un 2 por 1, entonces quiero ver como la inclusión que él tiene, pero en su práctica, desde la dirección. ya, me gustaría ver el nombre porque la verdad no lo entiendo bien. Ya, tendría que enviarlo, pero es como ahora estoy en otro lugar. Lo van a tener que enviar, yo no lo voy a anotar ahora. Ahora Ya, lo vamos a... ya. Pero todos tienen que enviármelo ¿Hoy día? hoy día, antes de las 12 de la noche. Al correo. Sí, Profesora, dígame, habla Eva. Eva. En mi caso tengo el tema de tesis que sería análisis del PPF Colunquén San Felipe en su estrategia de intervención o de su estrategia de intervención. Sería como más o menos el tema De San Felipe. de San Felipe. Es que eso es lo que... PPF Colunquén. San PPF Felipe. Ya, no, es que es como al revés, es como PPF de Colunquén, coma San PPF Felipe, Colunquén San Felipe, coma o sea, San un Felipe. análisis profundo de cómo se realizan las intervenciones, o sea, de la estrategia que tiene para No sé si es desarrollar bueno la poner un intervención. análisis, Eva, escúchame, no sé si es bueno ser tan ambicioso y poner análisis profundo, porque No, no es análisis. un análisis profundo, No, análisis del PPF Colunquén San Felipe, pero análisis de qué? de sus estrategias de intervención. Ah, ya, análisis de su estrategia de intervención del Claro. Colunquén, PPF Colunquén San Felipe. año, 2019. ya, ok. ¿Qué más? Profe, acá. Yo, Carla, Ya, Carla. Carla Gómez. bueno, sí, bueno, lo que le había escrito un poco, quiero abarcar porque yo ya había hecho una sobre cómo influye la inexistencia en la educación, en el rendimiento escolar de los niños. El tema es que a ella, porque igual era como más una tesina que una tesis en verdad, porque era como bien acotada, le falta información y a eso agregarle. Entonces el título sería como, para avanzar en ella, es como es la influencia del maltrato infantil en el rendimiento escolar de los niños y niñas que se encuentran, porque me imagino que hay que poner un número acotado o unos cursos, no sé si cursos o cursos, abarcar. Sí, pues, pero tienes que ver por qué uno y por qué no otro. O sea, tienes que definir bien y porque eso vas a tener que explicarlo en el desarrollo de tu tesis. O sea, ¿por qué escogí, por ejemplo, el quinto B y no escogí el quinto A? ¿Y por qué escogí el quinto y no escogí el séptimo? ¿Cachai? O sea, tú tienes que saber responderlo bien. O sea, no es que a ti se te ocurrió y este curso me caen mejor los niños y son más amables y me van a responder mejor. No. O sea, tiene que haber algo que dé indicio de por qué escoges a uno por sobre otro. Porque lo que yo te decía, no sé si... A un curso, ¿cierto? Es que, o sea, porque lo acota. Ahora, si tú quieres hacerlo con el colegio, pero tienes que saber cuánto es la muestra general. ¿Cuántos son las personas que tienen conflicto en el colegio? ¿Hay algún antecedente sobre eso? En verdad, no claro, porque yo ingresé ahora en marzo al colegio, entonces no conozco la realidad. He ido en el transcurso de ahora aprendiendo y trabajando, pero en sí, en ese no tengo mayor antecedente. Si no hay mayor antecedente, yo te recomiendo que lo hagas en un curso, pero veas por qué ese curso. Quizá el curso que tiene más bajo rendimiento escolar, tú tienes que definir cuál va a ser tu indicador, ¿ya? Ya. Ese indicador es el que tú vas a trabajar y que vas a desarrollar en tu marco teórico, en el análisis de los datos, ¿cierto? ¿Ya? Y eso tienes que tenerlo claro. ¿Por qué escoges a uno? ¿Por qué te importa ese tema? Ahora, chiquillos, recuerden que muchas veces uno le
le gusta esa edad, o sea, le gusta, no sé, quiere hacer tal tema y le das con ese tema, pero muchas veces ese tema no tiene un punto, muchas veces no es el tema necesario para una tesis, ¿ya? Si Ya. no hay un indicador que te muestre que efectivamente si te permita la investigación que tú quieras, vas a tener que reformular y buscar otra cosa, ¿ya? Pero Ya. yo me quedaría como por un foco, no sé, o denuncia, o que hay niños que en realidad tienen malos hábitos, o que hay un curso que es súper conflictivo, no sé, ahí tú tienes que ver por qué efectivamente vas a escoger, porque si lo hacen en el colegio, imagínate cuántos niños hay. O sea, No, súper en el colegio son casi 500 niños. ¿Profe? Sí. Habla Katy, disculpe. ¿Te escucha mal o no? ¿Está bien? Ya. No, como así de Barça nomás, como una sugerencia a la compañera. Se me ocurría a lo mejor que podría ser como claro en un curso, y sabéis que hay una técnica que se llama sociograma, que es muy buena para aplicarla con los niños. Así que a lo mejor si Ya. te tinca, podríamos conversar a la internet y te la puedo compartir, ¿Sí? porque Sí, la he aplicado súper. yo en algunos cursos y sirve bastante, la verdad. Ah, Para ya te identificar quién es agradecería el más mucho. conflictivo, quién es el más... ¿Ya? Así que no sé, Ya, gracias. Sí, se me te ocurre. hablo. Sí, Eso te se hablo. puede servir súper bien como para poder después para el análisis y todo eso. Ya, o sea, como Ya, una gracias. escala muestra, puedes trabajarlo con ciertos niños que cumplan con ciertas características, ¿cierto? Ahí Ya. eso te ayuda como para... Esa es una buena idea. Gracias, Katy, por tu intervención. Ah, Sí, ya, gracias igual, porque igual experiencia así como poca, si entré a trabajar recién. Entonces tampoco conocimiento, ya que no estamos en el colegio, no están los niños, sí, pues. Aparte eso, lo otro, es que no hay es lo para que cuánto. complica más la situación. No, y aparte que si vuelven, nadie va a mandar a sus hijos al colegio, así que... Yo he hecho la entrega de las canastas y las mamás dicen que no los van a enviar, prefieren que pierdan el año. Es que Entonces yo creo que es todos complicado. pensamos en eso. Una de ellas. Yo soy Igual, una... mucho no va. Ya. Entonces, trabaja en eso, Carla, y ahí me lo mandas, pero recuerden que me lo tienen que mandar hoy día a las 12. Eso quiere Ya. decir que puede ser que ustedes me los manden y yo le haga pedazos lo que usted me escribió y lo tenga Sí, que volver a corregir. Como puede ser que ya, se pero lo importante es enviarlo a las dos. pero con el mayor esfuerzo, por favor. Ya Claro, no mande por enviar, sino que tuvo 2 claro. semanas para poder pensarlo, ¿ya? Ujú. Ya. Profe, Yo acá Bárbara. voy a ir diciendo los nombres, ¿les parece? Profe, acá Bárbara. ¿Ah? Profe, Ya. Bárbara, dime. yo tenía un tema relacionado con mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en contexto de pareja donde los niños o hijos son testigos de aquella violencia dentro de la provincia de Cardenal Caro con ingreso a PPF Marchihue durante el año 2019 desde los meses de julio a diciembre. Puta, es súper largo el nombre. O sea, yo lo veo bien, pero creo que habría que acotarlo un poquito. A ver, ¿cuál era como violencia intrafamiliar? Sí, en contexto de pareja, ¿cierto? Donde los niños o hijos en este caso, ¿cierto? Sean testigos de aquella violencia intrafamiliar con posterior ingreso a PPF Marchihue dentro de la provincia de Cardenal Caro durante el año 2019 desde los meses julio a diciembre. Julio a diciembre. Ya, ¿y por qué julio a diciembre? No, la verdad es que era como para acotar el tema, para no hacerlo anual, como para acotar los meses respecto de la temática. No sé si como el segundo semestre puede ser. Como, Claro, el segundo semestre del año. sí, como en el segundo semestre, mejor que ponerle julio a diciembre, porque en general podrían decir por qué escoge. Igual puede ser, de hecho, puede ser que te pregunten por qué no haces el año y por qué solo el segundo semestre y tú vas a decir, no, es que era para acotarlo. No podría ser esa la respuesta. No. Esa respuesta puede ser ahora, pero no más adelante, ¿cierto? Ya. Claro, profe, es que lo otro que yo hice un proyecto de título de adultos mayores y hoy me gustaría darle continuidad, entonces tenía esta temática de violencia, pero también me gustaría... Pero también me gustaría... En violencia en adulto mayor.
Ahora estoy trabajando, bueno, trabajo en PPF desde siempre. Ya. Pero el proyecto anterior lo hice de adultos mayores en un hogar específico de adultos mayores respecto de por qué la familia, ¿cierto?, abandona a estos abuelitos y no regresa a visitarlo. En este caso, a lo mejor podrían analizar las consecuencias que conlleva, ¿cierto?, el abandono por parte de los familiares respecto de esos adultos mayores. Sí, súper bueno. Pero nunca debes decirle abuelo. Perdón, el adulto mayor. Sí. Somos trabajadores sociales, debemos cuidar nuestro lenguaje. Jamás abuelito ni abuelita. Son Claro. Profesora, o adultos mayores. profe, Pero sería mejor el tema del análisis de las consecuencias que conlleva para el adulto mayor el abandono por parte de sus familiares. Que ambas están buenas, ¿ya? Yo creo que tú tienes que definir dónde tienes más información y qué es lo que más te gusta porque lo vas a hacer todo el año. ¿Qué es lo que más te gustaría? ¿Te gusta el camino de los adultos o te gusta el camino No, yo creo que voy a seguir con mi proyecto, con el proyecto que ya había hecho respecto del adulto mayor. Entonces, trata de formular rápidamente de aquí a las 12 y me lo envías. Sí, lo voy a formular. Claro, Ya. gracias. Profesora, soy Patricio. Espérate un poquitito, porfa. Es que me voy a desconectar porque mi hijo tiene la embarradita aquí. Antes de las 12 le mando el ¿cómo se llama el nombre de la tesis, ya? Sí. Estoy sola, estoy como súper complicada. Ya, ok. Ya, chao. 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 Profesora, yo trabajo en educación hace un poco tiempo y... ¿Habla Patricia? Sí, Patricio, ¿me escucha bien? Sí. Le decía que trabajo en educación hace poco tiempo, atrás, un par de años, y estaba viendo un tema de tesis que dice así: factores que inciden en la deserción escolar del segundo año B del Liceo Francisco Antonio Encina. Este curso tiene, de primero del año pasado, tiene mala asistencia, entonces al comenzar este año siguieron igual. Me gustaría hacer esa tesis, no sé si estará bien el título. Sí, está bien. Sí. A Ya, primera impresión sí, tendría que verla así como leerla mejor, pero sí, está bien. Ya, Está profesora, como gracias. bien armadita. Gracias, profesora. ¿Quién más? Isabel. Isabel, buenas tardes, profesora. No había tenido la oportunidad de saludarlos. Bueno, yo trabajo en un PPF y, bueno, el nombre de mi planteamiento de problema es escasa adherencia de los adultos a cargo de los niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 14 años de edad y sus familias al programa PPF Independencia de la población Juan Antonio Ríos de la Comuna Independencia del año 2019. Ya, hay como 3 veces independencia. Hay que sacar como 2. Ya. Ya. Sí, yo creo que, a ver, léeme la primera parte de nuevo. Escasa adherencia de los adultos a cargo de los niños y niñas y adolescentes de entre 12 y 14 años de edad. Pero escasa adherencia de los adultos. Sí. Junto a los niños. Ya. Escasa adherencia al... O sea, adherencia está bien, pero... Al proceso de intervención. Programa, claro, al proceso, le agregaría algo porque no se entiende bien como a qué, ¿ya? Ya. Recuerden que siempre esto debe ser como, deben ustedes entender que el que está leyendo esto no sabe lo que ustedes saben, ¿ya? Por lo tanto uno lee no entendiendo nada, entonces la idea es que ustedes sean súper explicativos, esto debe quedar súper explicativo, cosa que cualquier persona que lo lea entiende lo que ustedes quieren decir, ¿ya? Entonces Ya, ahí te faltaría como alguna palabra y sacar como 2 veces independencia, ya como ordenar. Ya. Recuerda como lo que tú quieres decir, luego el programa, luego la comuna y luego el año, ya es como tiene que ser algo lógico, como yo se los dije el otro día cuando les mostré algunos ejemplos, ya. Y siempre ojalá no tan largo, como tratar de hacerlo más acotado, buscar las palabras claves y tratar de, por ejemplo, como Patricio, trató de buscar ocupó como 2 o 3 palabras y lo dijo todo, ¿ya?
tratar de acotar un poco, de no ser tan extenso a la hora de plantear un nombre, porque la idea es que sea algo llamativo. Cuando uno ve los letreros publicitarios, uno no se va a poner a leer, ¿cierto?, 5 líneas, no, uno con 2 o 3 palabras quedó como con el concepto y la idea. Esto es lo mismo, ¿ya? Tienes que echarle una vuelta, Isabel, pero se entiende la idea, pero hay que echarle una vuelta. ¿Ya? Lo hago más acotado entonces según su sugerencia y del programa interventivo como mencionaba la compañera. Del proceso interventivo. Del proceso de intervención. Claro. El proceso de intervención. Sí, así Claro. como dice. Ya. Ok. Ya. Gracias. Nancy, ¿está? Sí. Juan no está presente porque está enfermo. Ahí nos pusimos de acuerdo y lo que nosotros hicimos una tesis cuando nos graduamos de asistente social y queremos profundizar, analizar más esta tesis, ¿ya? Y es de inclusión laboral de discapacitados según la ley 21.015, que fue publicada en junio del año 2017. Entonces, lo que nosotros queremos hacer con Juan es volver a estas 2 empresas donde nosotros aplicamos este estudio y ver cómo se ha estado gestionando o cómo ha estado evolucionando esta